La sal ha sido una parte esencial de la vida humana desde tiempos antiguos, no solo como condimento culinario y conservante de alimentos, sino también como un símbolo profundamente arraigado en las prácticas culturales, religiosas y espirituales de diversas sociedades. Sin embargo, en el contexto de la Biblia, la sal va mucho más allá de su uso físico, adquiriendo un significado espiritual y simbólico que ha intrigado a estudiosos, teólogos y creyentes durante siglos. La pregunta que surge es, ¿podría la sal ser vista como un arma espiritual, una herramienta con un propósito oculto y un poder que trasciende su uso terrenal? La sal en la antigüedad, un bien preciado. Antes de sumergirnos en el significado bíblico de la sal, es importante entender su contexto histórico y cultural. En la antigüedad, la sal era considerada un bien extremadamente valioso, al punto de que en algunas sociedades se utilizaba como moneda. El término salario, que hoy usamos para referirnos a la paga de los trabajadores, proviene del latín salarium, que hace referencia al pago que se daba en sal a los soldados romanos. La sal, además de conservar los alimentos en una época donde no existían refrigeradores, también era vista como un símbolo de longevidad y durabilidad debido a su capacidad para preservar las cosas de la corrupción y la descomposición. Este poder de preservación, y su valor en la vida cotidiana, también adquirió un matiz espiritual en las sociedades antiguas. Se creía que la sal tenía propiedades purificadoras, capaces de limpiar no solo el cuerpo físico, sino también el alma de impurezas y protegerla de influencias malignas. Esta visión de la sal como algo más que un simple mineral se reflejó en muchos aspectos de la vida religiosa, y la Biblia no fue una excepción. A lo largo de las Escrituras, encontramos numerosas referencias a la sal, cada una de ellas impregnada de significado espiritual. El pacto de sal, un símbolo de fidelidad y permanencia. Uno de los primeros y más significativos usos de la sal en la Biblia es en el contexto del pacto de sal. Este pacto, mencionado en varios pasajes del Antiguo Testamento, como en Números 6 y 19 y 2 Crónicas 13, 5, representa la fidelidad y la permanencia de la relación entre Dios y su pueblo. La sal, con su capacidad para preservar, simboliza la durabilidad y la inmutabilidad de este pacto. Al igual que la sal preserva los alimentos, el pacto entre Dios e Israel debía ser eterno e inquebrantable. En Números 6 y 19, se menciona específicamente, todas las ofrendas elevadas de las cosas sagradas que los hijos de Israel presenten a Jehová, las he dado a ti y a tus hijos e hijas contigo, por estatuto perpetuo. Es un pacto de sal perpetuo delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Este pasaje subraya la naturaleza eterna del pacto, y la sal actúa como un recordatorio tangible de esa permanencia. La sal aquí no solo es un elemento físico, sino un símbolo espiritual de la relación duradera entre Dios y su pueblo elegido. Del mismo modo, en 2 Crónicas 13, 5, el rey Abías menciona, ¿no sabéis que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo un pacto de sal? Nuevamente, la sal se utiliza para simbolizar la perpetuidad del pacto divino. Esta referencia sugiere que la sal no es solo un condimento o conservante, sino una representación de algo mucho más grande, la fidelidad eterna de Dios y su compromiso inquebrantable con los que Él ha elegido. La sal en los sacrificios y la pureza. Además de su uso en los pactos,
la sal también jugó un papel importante en los sacrificios bíblicos. En Levítico 2 y 13, Dios instruye al pueblo de Israel a añadir sal a todas sus ofrendas, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en todas tus ofrendas ofrecerás sal. Este mandato tiene profundas implicaciones espirituales. La sal, al ser añadida a los sacrificios, actúa como un símbolo de purificación, una forma de garantizar que la ofrenda sea pura y agradable a Dios. La pureza es un tema recurrente en la Biblia, y la sal, con su capacidad de preservar de la corrupción, simboliza la necesidad de mantener la pureza en la relación entre Dios y su pueblo. No solo se trataba de hacer sacrificios físicos, sino de ofrecer una vida limpia y pura, libre de las impurezas del pecado. La sal, por tanto, era un recordatorio constante de la necesidad de vivir una vida que agradara a Dios, una vida que evitara la corrupción moral y espiritual. La sal como símbolo de la vida cristiana. Vosotros sois la sal de la tierra. Uno de los pasajes más conocidos y citados en relación con la sal en el Nuevo Testamento es cuando Jesús, durante el Sermón del Monte, dice a sus seguidores: «Vosotros sois la sal de la tierra», Mateo 5 y 13. Con esta afirmación, Jesús está utilizando la sal como una metáfora poderosa para describir el papel que los cristianos deben desempeñar en el mundo. Así como la sal preserva los alimentos de la descomposición, los seguidores de Cristo están llamados a preservar la justicia, la bondad y la verdad en un mundo corrupto y moralmente decadente. Este pasaje también contiene una advertencia implícita. Jesús continúa diciendo: «Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres». Aquí, la sal se convierte en un símbolo de responsabilidad. Los creyentes deben mantener su sabor, es decir, su integridad espiritual y su compromiso con la verdad. Si pierden su pureza espiritual, se vuelven inútiles, como la sal que ha perdido su capacidad de sazonar o preservar. La sal sin sabor no tiene ningún valor, y de la misma manera, un creyente que ha perdido su conexión con Dios y su compromiso con el Evangelio ha perdido su propósito y su capacidad de influir positivamente en el mundo. Esta idea de la sal como símbolo de la vida cristiana tiene implicaciones profundas para los creyentes. Ser la sal de la tierra no es solo una cuestión de mantener la fe personal, sino de ser una influencia positiva y transformadora en la sociedad. Los cristianos están llamados a ser una fuerza que preserva la bondad, la justicia y la moralidad en un mundo que constantemente se enfrenta a la tentación de la corrupción. La sal, por tanto, se convierte en una metáfora de la misión cristiana de vivir de acuerdo con los principios de Cristo y de ser una luz en la oscuridad. La sal como arma espiritual, protección y purificación. Más allá de su uso simbólico en la Biblia, la sal también ha sido vista a lo largo de la historia como un elemento con propiedades espirituales y protectoras. En muchas tradiciones cristianas, la sal bendita se utiliza en ceremonias de purificación y exorcismo, con la creencia de que tiene el poder de alejar las fuerzas malignas. Esta creencia puede estar relacionada con su capacidad física de preservar lo bueno y evitar la corrupción, lo que metafóricamente se interpreta como una barrera contra las influencias negativas y espirituales que pueden afectar a las personas. Este uso de la sal en rituales religiosos tiene una larga historia,
y aunque algunos podrían verlo como una superstición, otros lo ven como una manifestación de la protección divina. La sal, al ser bendecida, se convierte en un medio para canalizar la gracia de Dios, un recordatorio físico del pacto de pureza y protección que Dios ha hecho con su pueblo. En este sentido, la sal no solo actúa como un símbolo de la alianza entre Dios y los creyentes, sino también como un arma espiritual, capaz de purificar y proteger el alma de las influencias malignas. El significado espiritual continuo de la sal. A lo largo de los siglos, la sal ha mantenido su significado espiritual en diversas tradiciones cristianas y culturales. Ha sido vista como un símbolo de pureza, preservación, pacto y protección, y su uso en rituales religiosos sigue siendo una práctica común en muchas partes del mundo. En última instancia, la sal en la Biblia representa mucho más que un simple condimento o conservante, es un símbolo de la relación entre Dios y su pueblo, un recordatorio constante de la necesidad de vivir una vida pura y fiel, y un arma espiritual en la lucha contra las influencias malignas. En resumen, la sal en la Biblia tiene un significado profundo y multifacético. Representa la pureza, la preservación, el pacto y la protección, y ha sido vista como un símbolo de la fidelidad eterna entre Dios y su pueblo. Desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la sal ha sido un recordatorio constante de la necesidad de mantener la integridad espiritual y de ser una fuerza positiva en el mundo. Ya sea en los pactos de sal, en los sacrificios o en las enseñanzas de Jesús, la sal sigue siendo un símbolo poderoso de la vida cristiana y de la misión de los creyentes de ser la sal de la tierra.